Hola mis hermanos de YouTube, bienvenidos a mi canal Donaji Economy. Bueno mis hermanos, pues hoy les traigo algo muy distinto a lo que usualmente subo, que es pues sobre economía y sobre política. Pero el día de hoy y solo por hoy, voy a subir un video que se va a llamar El psique humano, realidad o mito. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco sobre esto, ¿no? Ponernos en contexto un poquito sobre aquellas cosas que me llaman la atención y entre todo siempre he sido un ávido amante de la lectura. Toda mi vida he leído y me la he pasado leyendo día y noche. En específico, y déjenme contarles una pequeña anécdota, cuando yo tenía 16 años me empezó a fascinar muchísimo, mucho más que nunca, la lectura sobre la parte histórica. Y una noche, recuerdo muy bien, estaba viendo, no me acuerdo qué película, y tal cual, o sea, terminé de leer, me puse a ver una película, y yo tenía 16 años, termino de ver la película, y algo entró, como que me entraron unas ganas de, no sé, mi mente explotó, ¿sabes? O sea, mi mente fue como de, boom, o sea, un montón de ideas llegaron de pronto, de la nada, tal cual, y justamente eso quiero hablar, pero eso, güey. Y entonces me senté en mi computadora y me puse a escribir. Y curiosamente en 18 horas sin dormir, escribiendo totalmente, ahí fue cuando surgió mi novela que escribí, que se llama Alien Doom. Bueno, esa novela la escribí en exactamente 18 horas y las ideas me fueron llegando tal cual, como brote, como si ya estuviesen ahí siempre, pero pues no sé. Y el punto es que terminé escribiendo eso. Pero a lo que voy con esto es que precisamente desde ese momento, desde aquel día, me dije a mí mismo, Donaji, cada vez que tú sientas algo o tengas algo, lo vas a escribir, ya sea escrito, en computadora, en audio o en video. Y curiosamente, déjenme contarles otra pequeña anécdota de mí, es que yo tengo cápsulas de tiempo en mi correo electrónico. O sea, si ustedes entraran a mi correo electrónico, supongamos, verían determinadas cápsulas de tiempo en donde yo guardo audios de mí, pues hablando sobre lo que me venga a la mente que quiero compartirme a mi yo dentro de 15 años. Y entonces las guardo en Gmail y les pongo como un cronómetro para que dentro de muchísimos años después me llegue la notificación como mensaje con mi audio que escribí, pues quién sabe cuándo, ¿no? Porque tampoco es como que llevo un registro, solo los envío, los guardo y los programo para reenviarse en mi mismo correo en muchísimos años después. El punto de esto es un pequeño anécdota sobre lo que hago, o sea, en mi parte de vida privada, pero el punto de esto precisamente es que a mí siempre me ha fascinado leer sobre el psique. ¿Y qué es el psique? Bueno, sobre psicología, sobre temas psicológicos, sociológicos y de índole de comportamiento humano. Mi primer libro que leí sobre la parte de la psicología, precisamente fue a Nietzsche. Yo comencé mi rubro dentro de la filosofía, psicología y sociología con Nietzsche. Y de Nietzsche pasé a Aristóteles. De Aristóteles, curiosamente, el maestro de Alejandro Magno, pasé a ya diversos autores. Entre ellos, hay un libro muy fascinante que me encanta en lo personal, que se llama Trimegisto, de Hermes Trimegisto, un personaje que en la vida real, si bien no existió, dejó muchísimas enseñanzas en la parte filósofa griega. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? Bueno, curiosamente, ahorita, desde ayer, pero entre ayer y hoy, comencé a interesarme por una serie que salió en Netflix que se llama Freud, que precisamente es una serie basada en la vida de Sigmund Freud. ¿Por qué es importante esto? Bueno, mis hermanos, pues lo bueno de que te encante la parte, lo bueno que me encante la historia, es que la historia siempre va relacionada con filosofía, psicología y sociología. Obviamente economía también y política, pero en específico, todo eso, todas estas ciencias están conectadas. Si ustedes, mis hermanos, que por cierto los invito a que se hagan ávidos lectores, pues qué mejor forma de enriquecerse en este mundo que con la lectura. Que vaya, el conocimiento, si tú, en lo personal, saben lo que yo hacía, la historia me gusta, porque me gusta adentrarme en la vida del personaje y sentir lo que quizás quiso transmitir, o quizá quiso transmitir el autor, sobre cómo interpretó la vida que vivieron ellos. Y el punto de esto, precisamente,
Es que Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. ¿Pero qué es en sí el psicoanálisis? Bueno, en sí la teoría de Freud, la teoría freudiana, es demasiado controversial y compleja. ¿En qué aspecto? Bueno, controversial en el aspecto de que fue descartada por basarse en la parte sexual del comportamiento humano. Esto quiere decir que toda acción de personalidad que actualmente ya ha aceptado por todos los teóricos psicológicos indican que tenemos 5 comportamientos de personalidad. Por lo tanto, hay 5 personalidades existentes en el mundo, pero esto de manera generalizada. Claramente hay sus derivadas que comienzan con las TPG, TPJ, etc., ¿no? Basadas en precisamente el Research Psychology of Analysts, que te da una lista de 13, si no me equivoco, y si me equivoco pues corríjanme, de 13 personalidades, subpersonalidades derivadas de las 5 principales adoptadas y adoctrinadas por la ciencia psicológica a nivel mundial. Pero bueno, el punto de esto precisamente es que el psicoanálisis se vuelve un desecho total de la psicología por una simple razón. Bueno, que Freud argumenta que todo el comportamiento humano y toda la personalidad se basa en los traumas, afecciones y todo lo que tenga que ver relacionado con la sexualidad. Esto significa, mis hermanos, que de hecho el complejo de Edipo, uno de los temas más controversiales dentro de la psicología social, aplicada a la sexualidad, bueno, el complejo de Edipo te dice que te enamoras de tu madre, y esto surge precisamente por la teoría freudiana, de que al ser un bebé, que obviamente amamantado por tu madre, pues es el primer amor de tu vida, y es precisamente ese amor el que cultivas hacia ella en el momento en que esa figura femenina te cuida, te protege y te da estabilidad, confianza, amor y certeza. Por ende, es que Freud indica en su teoría que todo humano siempre ha sido y será amante de su madre. ¿En qué sentido? Bueno, vale mencionar que hay sentidos, obviamente, como en cualquier cosa existen niveles. Y precisamente el complejo de Edipo se basa en los niveles estratosféricos que sobrepasan al estatus normalizado por una sociedad que menciona lo psicológicamente adecuado. ¿Para qué? Precisamente por lo que está bien visto tanto ética como moralmente. Ahora, ¿qué nos dice esto? Bueno, lo interesante de aquí, lo que más me cautivó sobre su teoría, no es la conexión que realiza entre la parte sexual y el comportamiento humano. No. Lo que me hace pensar y que mi mente explote y que me hace ponerme en mi cuarto a caminar en círculos tratando de descubrir cómo es posible o intentar conectar para formar parte de mi propio entendimiento, cómo es posible que esa teoría, combinado con todo lo demás que he podido adquirir a lo largo de los años, tenga conexión. ¿Y cuál es esta? Bueno, antes de ocupar la teoría sexual dentro del teorema freudesiano, esto nos dice el subconsciente. El subconsciente, mis hermanos, es algo poderoso a niveles de los que les aseguro jamás se han puesto a pensar. Y ahí les va. Un ejemplo muy claro es Chris Kyle, un ex militar que fue asesinado por un fanático de la guerra estadounidense iraquí. Pero Chris Kyle, ¿qué tenía o qué es especial? ¿Qué forma parte de especial en este pequeño ejemplo? Bueno, que Chris Kyle era un ex militar con traumas, no sé cómo decirlo de manera correcta, quizás enfermedad postraumática. Exactamente. Chris Kyle poseía una enfermedad postraumática derivada a todos los asesinatos que cometió en la guerra, recordando que Chris Kyle es el francotirador más letal que ha dado la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero bueno, me van a decir, es un soldado, su tarea es matar, al igual que los demás. ¿Por qué Chris Kyle es importante y por qué se vuelve significativo a diferencia de los demás soldados que han pasado en toda la historia bélica contemporánea y antigua de los Estados Unidos?
yo tengo esa respuesta. Y al menos, como todo en la vida, simplemente es algo subjetivo, es una opinión. No la pueden dar por verídica, ni por cierta, ni por acertada, ni por muchos otros sinónimos de la veracidad, tanto histórica como lo que salga de mi boca. Porque lo que salga de mi boca, una vez salido de mi boca, se vuelve subjetivo. Ahora, vamos a comenzar. Chris Kyle, en el momento en que tuvo sus traumas, su enfermedad postraumática derivada de la guerra, sucede episodios en donde él perdía el conocimiento de la realidad. Él no tenía ningún trastorno que haya sido corroborado por la parte médica. Sin en cambio, había momentos en donde, por ejemplo, en una carne asada suena un estallido de un globo. En el momento en que suena el estallido del globo, él inconscientemente, y por eso la inconsciencia viene del subconsciente, inconscientemente toma a su perro y le clava un cuchillo en el cuello. ¿Por qué? Esto lo genera, obviamente, porque sus traumas de la guerra le afectaban en la parte en la parte cerebral, ¿ok? En la parte cerebral, su cerebro catalogaba y combinaba, o bueno, mejor dicho, juntaba los patrones de la guerra con el estallido del globo. ¿Y por qué? Bueno, lo interesante es que Freud nos indica que el subconsciente es simple y sencillamente lo que nosotros sentimos. ¿En qué sentido? Bueno, un ejemplo, supongamos que tú eres un chico común, así tal cual, estás viviendo tu vida cotidiana y de pronto te secuestran, te torturan, pero siempre que te van a torturar ocupan un taladro. ¿Esto qué significa? Que cuando vuelvas a tu realidad, en el momento en que una persona prenda ese taladro, tu subconsciente te va a hacer correr o vas a accionar de una manera indeterminada, mas sin en cambio acorde al sonido del taladro. ¿Por qué? Porque es un trauma que está adentro de ti. Tú no sabes que existe. Pueden pasar muchos años después de ese grave suceso que haya ocurrido en tu vida, pero la única manera en que va a brotar es cuando algo del ambiente en el que vivas sea igual que el ambiente en donde te traumaste. Como el ejemplo del taladro, en el ambiente donde te traumaste había un taladro, y en el ambiente cotidiano en el que vivas, por más años que pasen, siempre que alguien encienda un taladro, lo vas a recordar y vas a vivir en ese momento nuevamente esa mala experiencia. Eso es el resumen perfecto para una experiencia postraumática. Y en el caso de la guerra suelen ser muy caóticas. ¿Por qué es importante? Bueno, el psique humano lo que tiene en esencia es que, además de impreciso, es prácticamente imposible de comprender. 36 cerebros intentando comprender a uno, las mentes más brillantes de la neurociencia tratando de entender el funcionamiento real del cerebro humano. Cualquiera que lo intente nunca podrá realizarlo solamente por una sencilla razón. Quizás no tengamos los medios o quizás simplemente sea imposible. ¿Saben? Es algo muy interesante y creo yo que es algo que se debería de estudiar más a fondo. En lo personal, hay una teoría muy, digamos, pragmática sobre este asunto. Pero primero dos historias. La primera comienza y se remonta a 1518. En 1518 ocurrió un evento que cambió el pensamiento contemporáneo y el pensamiento actual sobre la psicología. Esto se renombra como histeria colectiva. ¿Qué es en sí la histeria colectiva? Bueno, precisamente la histeria colectiva tiene como punto base el inconsciente y tiene como punto referencial el manejo del subconsciente en situaciones sociales. ¿Por qué? Había una maestra de la psicología social,
se volvió muy viral en internet cuando esta maestra le dice a sus alumnos: muy bien chicos, alguien va a llegar tarde a mi clase. En el momento en que él llegue, yo voy a preguntar de qué color es esta hoja. Todos sabemos que es verde, pero van a responder naranja. En el momento en que el estudiante llegó tarde y entró, le preguntó a todos sus alumnos: ¿de qué color es esta hoja? Naranja, 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 naranja. Cuando le pregunta al alumno que había llegado tarde y que no sabía de la instrucción principal, él responde que es naranja, cuando claramente es verde. ¿Pero por qué? Bueno, esto ocurre porque, bien dicho por Winsman, somos seres sociales. Estamos diseñados, y predeterminados a seguir activos y a seguir influencias y correlaciones que nos permitan vivir en un mundo socialmente aceptable. Por ende, nosotros tendemos, o mejor dicho, nosotros tenemos y obtenemos la tendencia a agradar y a ocupar conductas predeterminadas para el abrazo común. Lo que quiere decir que si yo llego a una sala en donde 50 personas están indicando que una hoja verde es naranja, a pesar de que mi vista, mi sentido de la vista me indique que es verde, mi principal respuesta será naranja. Y será naranja para ser aceptado en el grupo. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, la aceptación grupal, dicho por Freud, no es más que el instinto de supervivencia. Desde toda la historia humana, nosotros tenemos el subconsciente como nuestro instinto básico predominante. Es nuestro instinto de supervivencia. Les voy a poner un ejemplo. Si yo me encontrase, y esto va a ser un ejemplo claramente, no se lo vayan a creer ni a tomar como verídico, supongamos que yo viajé a Jalisco hace algunos meses y supongamos que en ese viaje estuve en peligro de muerte. Esto, como les digo, es una historia ficticia, nunca pasó. Yo viajo a Jalisco y estoy en peligro de muerte. Jamás tuve entrenamiento militar, jamás tuve absolutamente nada. Mas sin en cambio, hay una parte del subconsciente en donde por medio de los instintos de supervivencia básicos, el ser humano puede hacer cualquier cosa por sobrevivir. Lo que significa que si yo en esa historia ficticia hubiese pasado eso, en el momento en que alguien intenta atentar contra mi vida, a pesar de ser un ser razonante y social, me vería en la necesidad de defenderme por mi instinto de supervivencia y acabar con la vida de alguien más. El punto aquí, y recordando una historia ficticia, el punto aquí y el principal objetivo de esto es que el ser humano es social hasta que el subconsciente comienza a actuar. El subconsciente, como bien dicho, es un instinto básico y el instinto básico no cataloga la parte social. Si bien para el instinto secundario aplicado desde el subconsciente ya comienzas a catalogar y adentrarte y a actuar conforme a la sociedad lo indica, todo ser humano se vuelve un animal cuando se trata de sobrevivir. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, esto es importante precisamente porque Freud nos dice que en su época, Freud muere en 1939. Esto es un dato muy interesante, porque la teoría freudiana nace en un momento en donde la Primera Guerra Mundial surge y deja heridos y traumas de guerra que no se conocían en la fecha, y que la histeria colectiva se convirtió en un problema durante todo ese periodo. Entonces, retomando la historia de ejemplo, del baile, hubo un baile en 1518 en donde las personas bailaron hasta morir. Literalmente bailaban y se conoció como la epidemia del baile de 1518, La epidemia del baile de 1518 nos indicaba cómo funciona la histeria colectiva. En el momento en que todos estaban bailando y una persona hace un comentario de que no puede parar el baile, y en ese momento las creencias
estaban arraigadas al misticismo y a la creencia sobre la brujería, las personas, por ende, contemplaron esta visión como verídica. Y dijeron, si la persona de enfrente no puede dejar de bailar, creo que yo tampoco. Y entonces comienza la paranoia, el pánico, y culmina en una muerte catastrófica mediante un simple baile por histeria colectiva, en donde todos los participantes murieron porque no pudieron dejar de bailar. Y esto precisa un punto muy importante para el siguiente ejemplo de histeria colectiva. La teoría freudiana nos indica que cuando esta historia colectiva ocurre, no podemos tomar control de nuestro propio cuerpo por una sencilla razón: está dominada por el subconsciente. Si bien somos conscientes de nuestro alrededor, no somos conscientes de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el subconsciente tiene la tarea de precisamente tomar el control de todo tu organismo y aplicarlo hacia lo que tenga que ser para la supervivencia. Por eso, basado en esta teoría psicológica, a los soldados, en específico de fuerzas especiales, o soldados que en el momento de su ejercer, en el ejercicio del deber, van a sufrir cosas que ningún humano podría soportar, se les entrena mediante instinto. ¿Por qué? Porque si bien la guerra, dicho por muchos historiadores, la guerra es la mejor forma de darte cuenta de lo que un ser humano es capaz de hacerle a otro. Y esto precisamente es porque en la guerra no hay humanidad. Un humano como tal, como yo, un humano consciente, un humano cotidiano, por así, con una vida cotidiana, no sobreviviría en ninguna situación de inhumanidad. O sea, en ninguna situación de guerra un humano puede sobrevivir. Pero me van a preguntar, oye, entonces ¿por qué los soldados pueden sobrevivir? ¿Por qué soportan toda la presión de escuchar cañones, ver a sus compañeros caer en combate y seguir avanzando? Y saber que en el momento en que te asomes a dispararle a tu enemigo, puede caer la bala en contra tuya. Bueno, los soldados precisamente no serían capaces de lograr sucumbir a la huida y enfrentarse a sus miedos mediante la acción. Jamás podría lograrse sin una sola cosa: el instinto. Los soldados son entrenados mediante el instinto para, en vez de huir, atacar. Por esta razón es que cuando existen traumas, enfermedades postraumáticas derivadas de la guerra, es que se suscitan situaciones de violencia. Porque una persona normal, en dado caso, tomaría parte en correr o en esconderse. Un soldado, por su entrenamiento instintivo, en vez de correr o esconderse, en el momento en que se activa este trauma, toman una parte violenta y atacan sin conciencia. Precisamente esto es lo interesante del subconsciente humano, que nosotros somos catalogados como tal. Cualquier ser humano es catalogado por ser un ser de razonamiento, de lógica, pero sobre todo de atributos intelectuales derivados de nuestra capacidad cognitiva y que en este caso refiere al aprendizaje mediante la experiencia, y además capacidad de aprendizaje intelectual, que refiere mediante a la lectura, etcétera, etcétera. Por ende, estos dos tipos de aprendizajes y nuestra máquina, que está aquí, nuestro cerebro, influyen cataclísticamente en todas nuestras acciones del día con día. Si una persona, dicho de esta teoría, sufrió traumas en la niñez, por ejemplo, de abuso sexual, va a tener comportamientos predeterminados en la adultez. Si sufrió traumas de abandono de la madre, va a tener comportamientos de apego emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene que ver precisamente con una simple cosa: el instinto. El subconsciente actúa mediante instinto
que actúa mediante si mi madre me abandonó. Esto significa que en primer lugar esa figura materna que tuviste al iniciar tu viaje por esta vida se vio diezmada por un abandono. Por ende, en el momento en que tú tengas una pareja, tú te vas a ver vista en la necesidad de apegarte a ella y jamás soltarla, además de todas las inseguridades que va a conllevar verla o no verla, mejor dicho. ¿Por qué? Precisamente porque sufriste abandono de tu madre desde la niñez. Este es un claro ejemplo de cómo el subconsciente, mediante los instintos, actúa en nuestro día con día. Y por eso me llama mucho la atención la teoría freudesiana, porque es algo impresionante cómo algo tan simple y sencillo como los recuerdos nos pueden afectar en nuestro futuro y en nuestro presente. Pero más que otra cosa, yo pienso, porque esto se aplicó para tratar enfermedades. Por ello, y recordando claro, que Sigmund Freud no era un psicólogo, era un neurocirujano. Sí, en sus tiempos aún se estudiaba de la forma correcta. Si vas a inmiscuirte en la parte psicosocial y en la parte del psique, tenías que tener los conocimientos científicos para poder argumentar tus teorías. Por ende, él estudió medicina, posterior se especializó en neurociencia y culminó con su teoría, el psicoanálisis. Ahora, ¿por qué fue importante mencionar el año de su muerte? Bueno, curiosamente él muere cuando inicia la Segunda Guerra Mundial. La teoría freudesiana se utilizó precisamente para la ideología nazi. ¿Qué nos dice la ideología nazi? Bueno, mejor dicho, no la ideología nazi. ¿Qué nos dice la teoría freudesiana aplicada a ideologías? Esto es, tú tomas a un conjunto de personas que sufrieron traumas tanto de posguerra como familiares, sociales o de vida simplemente, y entonces adoptas un método de protección ante todos estos riesgos y todos los traumas, porque recordando, un trauma es falta de protección. Si tú le otorgas a cualquier persona la protección de ese trauma, van a adoptar tu ideología. Esto se aplicó en la Alemania nazi. Alemania venía siendo una nación destruida, una nación completamente en quiebra moral, en quiebra ética, en quiebra económica. Sufrían hambre, no tenían orgullo, eran aplastados, no tenían esta parte de amor propio. ¿Por qué? Porque eran vulgarizados por el ejército francés, que tenía la ocupación alemana antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre con esto? Esta ideología les dice en pocas palabras: yo los abrazo y los protejo, ustedes luchen por mí. Y así fue. Por ello, esta teoría freudesiana es muy importante, porque nos indica que si hay un conjunto de personas que tienen traumas existentes y tú logras llenar esos traumas mediante proteccionismo, vas a obtener fanatismo total. Y cuando existe el fanatismo es un derivado de los instintos animales de supervivencia del subconsciente mediante los traumas de la niñez o vividos durante una época predeterminada. Por ende, en el momento en que tú aplicas estos conocimientos en una ideología y forman parte de un movimiento, no existen límites. Por esta razón es que muchas veces, en cualquier parte de la historia, se ven atrocidades humanas a favor de un fanatismo, como cuáles. Un gran ejemplo es la Iglesia cuando iniciaron las cruzadas. Ante las llegadas, según la historia bíblica, de Jesucristo después de ser crucificado, se dice y se indica que se tiene que adoptar la religión católica y la religión cristiana basada, ¿en quién? Pues en Cristo.
Pero después viene algo muy interesante, y es que los moros conocidos porque adoptaron una religión que no formaba parte del catolicismo de aquella época, eran mal vistos, ¿no? Y los católicos, los cuales tenían poder en ese entonces sobre el gobierno, influenciaron para que se creara una guerra. Esta guerra se conoció como las Cruzadas. En las Cruzadas existía algo que se llamaba la Orden del Temple. La Orden del Temple era precisamente lo que ustedes conocen como templarios. Los templarios eran soldados adoctrinados en base a dos cosas. Uno, a Dios. Dos, al Papa. Tú como templario tenías el deber de servir a Dios. Dios no existía en la tierra, por ende, ¿a quién tenías que servir? Exactamente, al que tuviera el supuesto renombre de servidor de Dios. Y entonces, cuando el Papa indica que hay que ir a la guerra, pues a ir a la guerra será. Envían a todos los templarios a combatir en las cruzadas. ¿Y qué ocurre? Muy bien. Volviendo a nuestra teoría, el subconsciente es al final el instinto animal humano. Por eso es que las cruzadas es una de las guerras más sangrientas y caóticas de toda la historia. Violaciones, amputaciones, tortura y muerte. En México, por ejemplo, hubo una época negra y dolosa por parte de la Iglesia Católica, también respaldada por el fanatismo. ¿Y qué fue esto? Sí, exactamente lo primero que pensaron, la Santa Inquisición. En la Santa Inquisición se aplicó exactamente la misma teoría freudesiana, que nos indica que un pueblo que puede corromperse, o un conjunto de personas con ideologías específicas corrompidas y manipuladas por sus traumas generados, como ya los había dicho, en una época predeterminada, mediante un poder que les otorga el proteccionismo, estarán dispuestos a realizar cualquier acto en contra de la humanidad, como lo fue la Santa Inquisición, la cual aquí en México fue un total caos. Y curiosamente, ahí surgen las torturas más impresionantes que se puedan ver en toda esta época histórica. ¿De qué? Absolutamente toda. Como les digo, la única manera de encontrar al verdadero animal humano es precisamente mediante adaptaciones de fanatismo en una aceptación social. ¿Por qué? Porque si mis hermanos lo hacen, eso significa que yo tengo la libertad de hacerlo, y en vez de ser juzgado, seré aclamado por servir a una ideología que es aclamada y aceptada por la mayoría. Por esta razón es que a veces el ser humano puede, y recordando la frase, si quieres ver lo que un ser humano es capaz de hacerle a otro, simplemente acude a la guerra. Un ser humano siempre va a poder tener la libertad de hacer lo que quiera cuando es socialmente aceptado. Un ejemplo actual, porque digo, me van a decir, oye Donaghy, pero esto sucedió hace cientos de años, ¿no? O hace algunos ayeres. Bueno, sí, específicamente sí, pero actualmente se sigue viviendo en muchísimas partes del mundo. Y un ejemplo sería Turquía. En Turquía, si tú robas para comer, te amputan la mano. Así, tal cual. Hubo un caso muy clarificado sobre esto. Un niño estadounidense, rayó un coche. Así como lo escuchan, un niño iba de turista con sus padres de Estados Unidos a Turquía, y este niño se le hizo fácil sacar las llaves y rayar el coche. ¿Y qué creen? Los padres de este chico eran padres poderosos. O sea, tenían poder adquisitivo. En el momento en que la policía se entera de que este niño rayó el coche, los padres acuden con su chequera para pagar. ¿Qué creen que pasa? No les aceptaron el dinero. El castigo en Turquía por rayar un coche es que te corten la mano. ¿Por qué? Fanatismo. Entonces, lo que ocurre aquí precisamente
es que en el momento en que él rayó el coche y le iban a cortar la mano, el mundo conmocionó. Todo el mundo dijo, Dios mío, pero qué vergüenza que en estos tiempos haya leyes tan frívolas, tan descaradas, tan inhumanas. Pero ¿qué crees que pasó en Turquía? Todas las personas del país estaban de acuerdo en que le cortaran la mano a un niño solamente porque hizo una pequeña broma, de la cual iban a pagar sus padres. No iban a existir daños económicos, no existieron daños económicos porque el coche fue remunerado. Mas sin en cambio ese niño jamás va a poder decir like con su mano. No, mal chiste. Jamás va a tener una mano, quedó manco. Pero el punto de esto es que precisamente este tipo de ideologías, si son aceptadas por un mayor, por un factor común, entonces son bien hechas. Esto me llevó a escribir y a comenzar a escribir sobre el psique humano basado en la famosa ética y la moral. ¿Qué es la moral en Turquía cuando le cortas la mano a un niño? Bueno, la moral, a diferencia de la ética, es algo que en buenos usos y costumbres, en buenos usos de tradiciones y costumbres, es socialmente aceptado. La ética es lo que es socialmente aceptado, pero respaldado por un poder legislativo. Ética solo si hay ley. Moral, la familia, los amigos, algunas comunidades que no posean un gobierno en específico instaurado. A lo que me refiero con esto es que para Turquía esto es muy bueno y esto es normal. Para China es normal cortarle la mano a los que roban pan. Para China es normal ejecutar políticos corruptos. Y ya lo sé, muchos de ustedes de México, como yo, como ustedes, quisieran ver a sus políticos bien ejecutados, ¿verdad? Bueno, ahí tenían a su presidente, al que iba a ser presidente, el Bronco, igual lo mismo, una candidatura independiente, pero el punto que le quería cortar las manos a todos los corruptos, Dios mío, ¿en qué estamos? ¿En la época de la Santa Inquisición? Pero a lo que voy es lo siguiente: cualquier cosa es posible mediante la teoría freudiciana basada en estos lineamientos y que se ha demostrado a través de los años. Por esto, y solo por esto, por el subconsciente, es que en todas las universidades que tengan y posean la carrera de psicología van a ver a Freud. No por su teoría sexual, sino por su teoría basada en el subconsciente. Lo cual a mí me parece, dejando como conclusión esto, ¿en qué más se aplica? Pregúntense ustedes, mis hermanos, cómo nos están o cómo aplicamos tanto a nosotros mismos como inmersos en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se aplica a nosotros? ¿Acaso hay una parte en donde podemos ser manipulados sin que nos demos cuenta mediante nuestros traumas de la infancia? ¿Acaso hay una parte en donde podemos ser manipulados sin que nos demos cuenta mediante nuestro subconsciente, basado en nuestro instinto animal, basado en nuestros traumas, en una época vivida, mejor dicho, adoctrinado para el fanatismo y una ideología que corrompe nuestra moral y nuestra ética? Pero, ojo ahí, esto sí fue algo muy controversial. ¿Cómo saber entonces, después de todo esto, qué es el bien y qué es el mal? ¿Cómo vas a darte cuenta de qué es lo correctamente ético, lo correctamente moral? Bueno, la conclusión de cualquier teoría y de cualquier teórico que haya estudiado los diversos métodos, las diversas teorías, los diversos artículos sobre psicología, el análisis de la psicología y del análisis del psique, concluyendo en el subconsciente, te va a indicar esto: el bien y el mal no existen. Significa que asesinar no está bien ni está mal. ¿Depende de qué? Del contexto. ¿Por qué pongo esto muy en forma? Por la siguiente cuestión. Y precisamente es que en los tiempos de Luis XVI, el rey podía, de hecho tenía la facultad
de tener relaciones con la chica que se decidiera casar. Actualmente, las niñas de 15 años, si son bonitas y les gusta un jeque, son enviadas a casarse con él, a pesar de que sean menores de edad, ¿eh? Y esto ocurre en los países musulmanes. Pero aquí en México, por ejemplo, o en cualquier país de Latinoamérica, esto está mal visto. Significa que para la parte musulmana, que una niña de 12 años se case con un anciano de 80 es lo correcto, es lo bien identificado, es el bien. Más sin en cambio, aquí en México y en cualquier país de Latinoamérica, Europa o cualquier país considerado primermundista, bueno, que una niña de 12 años se case con un anciano de 80, pues sería el mal, sería algo inconcebible. Y sean honestos, en el momento en que escuchan sobre estos temas, dicen, por Dios, Donayi, esto es algo inconcebible. ¿En qué mundo vivimos en donde una niña de 12 años tiene relaciones con un abuelo de 80 y está bien visto? Bueno, en las naciones musulmanas. Otra cuestión, así esto de grave, hay cosas en específico de nuestra propia cultura, de la cultura de México, de la cultura de Latinoamérica, de la cultura de Estados Unidos, en donde para nosotros hacer algo está bien, pero para el resto del mundo no. Por ejemplo, algunos ayeres yo iba pasando por la calle y vi a una niña trabajando pidiendo dinero en un semáforo. La gente pasa como si nada, adversa a la situación de esta niña. Esto para nosotros es el bien. Para nosotros es el bien porque no tenemos la facultad moral ni ética de actuar en contra de. No tenemos la facultad moral ni ética de ayudar a este tipo de personas y mucho más a una niña en situación de calle. Para nosotros eso está bien. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra sociedad. Porque la principal respuesta va a ser, por Dios, no es mi niña, ¿por qué tengo que ayudarla? Si ella está pidiendo algo, un pan en la calle, ¿por qué le tengo que dar? Que se ponga a trabajar, que sus padres lo hagan. Bueno, eso que ustedes ven bien, en países como Islandia, en países donde la educación es del primer mundo, como por ejemplo Dinamarca o Finlandia, este tipo de cosas jamás se ven. En países como Suiza, jamás vas a ver a una niña pidiendo dinero en la calle para poder comer y salir con su día a día. Para ellos está mal. Sería inconcebible, por Dios. ¿Qué estás pensando, Donayi? Sería inconcebible que una niña estuviese pidiendo comida en la calle y que nadie la ayudara. Bueno, pues para nosotros, tanto en Latinoamérica como en Norteamérica y como en algunos países de Europa también, esto es totalmente bien visto. Sí, claro, todos pasamos y decimos, por Dios, esto es muy malo, pero no haces nada, ni yo tampoco, y me incluyo. Y a lo que voy es que precisamente esa concepción del bien y el mal es la que existe en todo el mundo, y solamente el bien y el mal va a existir conforme a la relación entre la sociedad y su ética y moral. El bien y el mal se determina mediante lo que la mayoría considere que esté bien y mediante lo que la mayoría considere que esté mal. Por esto, y ejemplos como este, te puedo dar miles, en donde nuestra cultura dice, oh por Dios, esto es horrible, y otras culturas dicen, oh por Dios, esto es increíble. En donde nuestra cultura decimos, oh por Dios, esto es increíble, y en otras culturas nos dicen, oh por Dios, eso es horrible, son salvajes. Un ejemplo más es el modelo español antes de la conquista. España veía concebible torturar a gente que no creyera en la iglesia, veía concebible quemar a personas solamente porque pensaban que eran brujas, pero veía muy mal que llegara a un pueblo en donde se sacrificaban las personas que aceptaban ser sacrificadas y que era un honor pertenecer a un sacrificio en los tiempos del Imperio Azteca. Eso lo veían como algo salvaje, como algo que estaba mal. Pero si tú ibas y le preguntabas, si tuvieses la facultad de viajar en el tiempo y preguntarle a una princesa que iba a ser sacrificada, te hubiera respondido que iba a ser el más grande honor que pudiese tener en su vida, porque eran sus creencias, la ética y la moral pertenecientes a la época, a la situación y a la sociedad de ese momento. Más sin en cambio, si llegabas a la parte de España, te iban a decir, por el amor de Dios, ¿cómo la vas a sacrificar nada más por la creencia de alguien? ¿Qué acaso? ¿Qué? ¿Tener varios dioses? Por Dios, son salvajes.
Eso hubieran dicho. Pero si te ibas a la otra parte, pues te hubieran dicho es normal. Más bien, en cambio, volteando las cosas, nosotros hubiésemos dicho en ese momento, oh por Dios, ¿cómo es posible que tortures a alguien o que la quemes solamente para averiguar si es bruja? ¿Qué es eso? Y ellos, los españoles, te hubieran dicho, no, pues es normal, ¿no? Chance si es bruja. Eso sí fue una broma. El punto principal de esto es que precisamente este tipo de situaciones son las que derivan entre una concepción buena o una concepción mala. Por ende, yo me pregunto aquí y se los hago reflexionar, o al menos los invito, porque no puedo hacerlo, los invito a reflexionar una cosa. Entonces, basándome en todo lo que he hablado hasta ahora, ¿qué está bien y qué está mal? Bueno, mis hermanos de Donai Economy, como les comentaba, pues este es un video único, solamente lo quise sacar porque, bueno, me surgió. Y además que ya lo explico en la parte principal, iniciando el video. Pero pues eso sería todo, mis amigos, y esto es lo único que verán sobre este tema. Así que pasen increíble esta noche y hasta la próxima.